El amanecer de un nuevo día, la salida del sol nos ilumina y el buen desayuno nos espera. Hoy serviremos a tu mesa un buen manjar con la poderosa palabra de Dios. Ya da comienzo el desayuno espiritual. Dios te bendiga, Dios te guarde, amados amigos y hermanos, en esta poderosa y preciosa hora del Señor. Que la paz de Dios sea contigo, con todo el ambiente que te rodea, con tus compañeros de trabajo, aun con el jefe, aun con tus vecinos, esperando llevar cautiva nuestra mente a la obediencia en Cristo Jesús, Señor nuestro. Este es el desayuno espiritual, el que muchas veces se convierte en almuerzo, pero sigue siendo la poderosa palabra de Dios. A Él damos gloria, honra, alabanza y adoración. Buen provecho para los que están desayunando y nueva fuerza para los que están comenzando este día laboral. Para acá, para la ciudad de Scranton, ya las temperaturas están acerca de las 42 en las mañanas, y hoy creo que las máximas van a estar a 69. Así que póngase su abriguito por la mañana y salga a laborar con la cobertura del Dios omnipotente. Estamos agradecidos por Dios, por todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida, lo que hará y lo que continuará haciendo en nuestra vida, siempre y cuando nosotros le permitamos a Dios trabajar en nuestra vida y estemos dispuestos a toda buena obra. Eso solamente lo hace el Espíritu Santo de Dios en nosotros. Por eso necesitamos la llenura del Espíritu y estar vivos en el Espíritu, porque no militamos según la carne, sino según el Espíritu. Las almas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Tito capítulo 2, versos 11 y 12, dice la poderosa palabra de Dios, que es el manjar que Dios nos tiene esta mañana. Tito capítulo 2, versos 11 y 12, dice la poderosa palabra de Dios, la gloria del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Repetimos, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Gracias, Señor, por otro día más de vida, por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por la fe. Gracias por tu Hijo Jesucristo. Gracias por tu gracia. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu Espíritu Santo, que nos guía y nos ayuda, que nos aconseja, que nos lleva, que nos hace cuerdos, que nos hace firmes en el camino. Gracias por tu palabra, que es manjar para nuestra vida, delicia a nuestros pies, luz en nuestro camino, edificación para nuestra alma y nutrición para nuestra salud espiritual. Gracias por la misma, Señor, que esta palabra no retorna atrás vacía, sino que haya cabida en nosotros, convirtiéndonos en hacedores de la misma y no oidores olvidadizos. Una vez habló Dios, dos veces he oído esto, que de Dios es el poder. Plan de salvación para los hombres. El plan de salvación no solamente para aquel que está perdido fuera de los atrios de la casa de Dios. El plan de salvación también es para todo aquel que está dentro de los atrios de la casa de Dios. Todo aquel que necesita arrepentimiento, todo aquel que necesita salvación, todo aquel que necesita escapar de su yo, de su propia voluntad, de sus propios deseos, de sus propios designios, de muchos inventos que hoy en día podemos ver a través de los tiempos.
Porque la Biblia dice que mientras los tiempos se van acercando, mientras la venida de Cristo está más cerca que nunca, el enemigo está buscando de cualquier manera destruir nuestra relación con Dios y que no veamos el camino a la salvación. Que dejemos de seguir a Cristo, que dejemos de caminar en sus estatutos, en sus mandamientos. Cuando Dios da los mandamientos al pueblo de Israel es para que el pueblo de Israel andara en esos mandamientos, porque esos mandamientos iban a trazar el camino para la salvación del pueblo de Israel. Por eso fueron creados los mandamientos, para que hubiera un patrón de seguir, para que hubiera una manera de vivir para Dios. El que guardaba sus mandamientos, el que guarda sus mandamientos agrada a Dios. Ahora me llama la atención que había un joven rico que se encuentra con Jesús y le dice: maestro, ¿qué debo hacer para ganar la vida eterna? Y Jesús le dijo, cuando él le dijo maestro bueno, dijo: ¿a quién tú le dices bueno? Y solamente hay bueno uno, y es mi Padre que está en los cielos. Y le dice al joven rico: los mandamientos ¿guardaste? Y el joven rico le dice: desde pequeño, maestro, he guardado los mandamientos. O sea que este joven fue instruido. Así como nosotros debemos de instruir a nuestros hijos, nosotros que sabemos, que conocemos el evangelio, o que hemos conocido el evangelio, debemos de instruir desde pequeño a nuestros hijos para que cuando llegue el día que quizás nosotros no estemos, nuestros hijos sepan tomar la decisión correcta y seguir el buen camino del evangelio de Jesucristo. Pero hubieron instrucciones que Dios envió al pueblo de Israel y mandamientos que el pueblo tenía que acatarlos si era que el pueblo quería alcanzar la salvación. Al igual que este joven rico, cuando Jesús le pregunta: ¿has guardado mis mandamientos? Y él le dijo: desde pequeño. Dice la Biblia que Jesús le amó por cuanto había guardado sus mandamientos. Pero Jesús, siendo el dador de la vida y escudriñando la mente, el corazón, los pensamientos del hombre, y hablando con sabiduría y con autoridad de Dios, percató que a este joven le hacía falta algo y le dice: una cosa te hace falta. Vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. Y cuando este joven vio que Jesús le dijo que había algo que le hacía falta, y eso eran sus riquezas, dice la Biblia que el joven bajó su cabeza y se fue entristecido, porque no estuvo dispuesto a soltar lo que poseía, a dárselo a los pobres y a seguir a Cristo. Porque el reino de los cielos no se trata de bebida y comida, sino de salvación del alma en el espíritu. Por eso en estos días estamos tratando acerca del Espíritu de Dios en nosotros y de nuestra vida y nuestra relación con Dios. Porque todo lo que se mueve para salvación de la iglesia es en el Espíritu. Porque las almas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Porque no tenemos guerra contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, hay armaduras. Hay una armadura espiritual. Hay una espada que es la palabra de Dios. Hay un escudo que es la fe, el yelmo de justicia. Y todas estas cosas es espiritualmente que le adquirimos. Muchas veces estamos caminando en el evangelio sin una relación con Dios genuina. Solamente estamos siguiendo a otro. Y Dios no nos ha llamado a seguir a los hombres. Y me quiero aclarar y especificar acerca de esto. Cuando se trata de seguir a los hombres, se trata que los hombres de Dios que predicaron el evangelio es para salvación, para que todo aquel que crea en Jesucristo no se pierda, sino que proceda al arrepentimiento y por ende pueda alcanzar la vida eterna siguiendo a Jesucristo. El plan del predicador y de cualquier que predica la palabra es llevar a las almas a Cristo.
es que las almas a través del Espíritu, por eso nuestra palabra, estas palabras, cuando habla de la Biblia, estas palabras son espíritu y son vida. Tienen vida por sí mismas. Y cuando predicamos la palabra de Dios, el Espíritu Santo se mueve para buscar el convencimiento de la persona y la persona sepa en dónde está detenida, la persona sepa que necesita salvación y el Espíritu Santo va tratando con ellos a través de la palabra, a través de la locura de la predicación, porque esto es locura para los que se pierden, pero para nosotros que conocemos el Evangelio en el Espíritu, esto es poder de Dios. Nosotros no estamos perdiendo el tiempo para los que están en el Espíritu, pero los que están en la carne están perdiendo su tiempo. Porque tenemos que desarrollar una relación con Dios. Porque vienen tiempos difíciles donde el pan que podamos comer puede ser un pan con levadura, un pan dañado, un pan adulterado. Y cuando hablamos de pan, hablamos de la palabra de Dios. Por eso la Biblia habla de Himeneo y Fileto, que usaban mal la palabra de verdad y carcomían y trastornaban al pueblo y carcomían la mente del pueblo como si fuera gangrena, porque hacían mal uso de la palabra de verdad. En otras palabras, Himeneo y Fileto no estaban siendo guiados por el Espíritu, estaban siendo guiados por sus propias concupiscencias. Hay un verso bíblico que no me acuerdo si es Tito, que le llama: ten cuidado de ti de la doctrina. Cuídate de ti de la doctrina. Sé ejemplo en todo, para que aquellos que te oigan puedan escuchar el evangelio puro, el evangelio que viene a través del Espíritu, el evangelio que viene a nutrir nuestra alma, y ese Espíritu Santo que busca que la gente se arrepienta y se llegue a Él. Y esa palabra que usted hable cause efecto en la vida de aquellos que están escuchando. Si no causa efecto a través de la predicación, causa efecto a través del testimonio de la palabra en usted. Usted es el vivo testimonio, y por testimonios la gente vendrán a Cristo por cambios radicales en su vida que Dios hace a todo aquel que está dispuesto a que Dios transforme su vida, transforme su alma, transforme sus pensamientos, transforme toda vuestra manera de vivir. Porque Dios transforma y cambia toda vuestra manera de vivir. Éramos viejas criaturas, pero ahora somos nacidos de Dios. Y dice la Biblia que el que es nacido de Dios vence al mundo. Y cuando hablamos del mundo, hablamos del cosmos, y el cosmos es el sistema que opera en este mundo. Y la Biblia dice que el que opera en este mundo y el sistema que opera en este mundo es el sistema de Satanás, el príncipe de las tinieblas, el príncipe de este mundo. Y hemos estudiado y hemos visto que lo que se mueve en este mundo es los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Este mundo no quiere saber nada de Dios. El sistema que se mueve en este mundo no quiere saber nada de Dios, está en contra de Dios. El sistema, por eso el cristiano tiene tres enemigos, que es la carne, el espíritu y el mundo. Porque el mundo pasa y sus deseos. Escuche bien. Porque el mundo pasa y sus deseos. Porque los deseos del mundo son vanidad. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Por eso nos exhorta Tito capítulo 2, versos 11 al 12. Porque la gracia de Dios se ha manifestado, el favor de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, porque el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Qué deseo busca el mundo? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Pero nosotros que andamos en el Espíritu, no andamos tras esos deseos carnales.
No andamos tras esa vieja vida, tras esa vieja manera. Andamos nueva criatura. Por eso que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es nueva. Hermano, cuando usted compra un auto y usted dice ese auto es nuevo, es porque un auto 0 millas. Un auto que no lo ha tocado nadie. Entonces dice que nueva criatura somos. Las cosas viejas pasaron. O sea que usted no es usado. Usted pasa a ser un cristiano nuevo en el evangelio. Completamente nuevo. Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron aquí. Todas son hechas nuevas. Todas. Por eso la Biblia dice que tenemos que guardarnos irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿En qué debemos de guardarnos irreprensibles, hermanos? En espíritu, alma y cuerpo. Todas las cosas son hechas nuevas. Todas las cosas son hechas nuevas. No a mitad, porque Dios no hace las cosas a mitad. Dios no es un Dios que comienza a hacer una cosa y la deja ahí tirada. Lo que Dios comienza lo termina. Todas las cosas son hechas nuevas. Y tenemos que guardarnos irreprensibles. Y si la Biblia dice que tenemos que guardarnos irreprensibles, irreprensible es que nadie tenga nada que decir de ti. ¿En qué manera? En espíritu, alma y cuerpo, guardaos irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahí podemos ver por qué tenemos que santificarnos interna y externamente. Porque se trata en toda nuestra manera de vivir. En los gestos, las acciones, en todo. En todo, hermano. En cómo vestimos, en todo. En nuestro vocabulario, en todo. Toda vuestra manera de vivir. Porque el hombre que nace de nuevo es un hombre que no trae rasgos de la vieja criatura. Eso se murió, eso se quedó, se sepultó. Ahora nace un hombre, una mujer nueva en el espíritu, una mujer nueva en todo lo que es su vida. Por eso que nos expresa de guardarnos irreprensibles. Y no dice solamente guárdese irreprensible en el espíritu y en el alma, sino también menciona el cuerpo. Porque somos propiedad de Dios. Y dice la Biblia que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo de Dios. Por eso necesitamos nosotros, amados, la llenura del Espíritu. ¿Para vencer qué? Para vencer la carne, para vencer a Satanás y para vencer al mundo. Para vencer estos tres enemigos que pelean con nosotros a diariamente. Para alcanzar salvación. Por eso la Biblia dice, someteos pues a Dios. Resistir al diablo. ¿Cómo vencemos al enemigo? Sometiéndonos a Dios. ¿Qué sometiéndonos? ¿Qué someterse a Dios? Hacer la voluntad de Dios. ¿Y cómo tú logras hacer la voluntad de Dios? En el espíritu. ¿Cómo tú logras entender lo que en sí encierra la santidad que Dios demanda a su pueblo? En el espíritu. Porque en la carne vamos a vivir santidad a media. Porque vamos a vivir conforme a los deseos engañosos. Y vamos a ser seducidos por espíritus y por deseos mundanos. El que nos está haciendo la guerra es el enemigo a través del mundo y a través de la carne. Y cuando te coge débil en la carne, te comienza a meter las cosas del mundo. Por eso, lo del mundo no puede entrar a la iglesia. Por eso la Biblia dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y termina diciendo, porque el mundo pasa sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Se trata de hacer la voluntad de Dios. Y alcanzamos a conocer la voluntad de Dios. Y nuestra vida se vuelve una vida donde nuestros caminos son limpios en toda nuestra manera de vivir cuando andamos en el Espíritu. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque los deseos de la carne son contra el espíritu y los del espíritu contra la carne. Y se batallan entre sí para que no hagáis ¿qué? Lo que queréis. Porque aquí en el evangelio no se trata de lo que tú y yo queremos. Se trata de lo que Dios quiere.
No se trata de lo que tú y yo deseamos y anhelamos, se trata de lo que Dios tiene para nosotros. Cosa que ojo no vio, ni oído escuchó, ni entró aún al corazón del hombre, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. Cosa que ojo no vio, ni oído escuchó, ni entró al corazón del hombre, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. Es en el Espíritu, amado, que debemos de vivir nosotros. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en esta vida sobria, cuerdo, entendido, justa, con justo juicio, con caminos justos, con caminos deleitosos, piadosamente, con piedad hacia nuestros hermanos, con piedad hacia el que se cae, con piedad hacia nuestros enemigos. Dice que debemos de hacer nuestros enemigos estar en paz con nosotros. Ahora, pero la paz que nosotros debemos de tener no es una paz de hacer alianza con nuestros enemigos, de obrar favor a nuestros enemigos, o de mejor dicho, aliarnos a la maldad de nuestros enemigos. Porque nosotros somos luz de este mundo y sal de la tierra. Y el aceite y el agua no mezclan. Y la luz en las tinieblas dice que la luz prevalece en las tinieblas. Mientras usted sea una luz encendida, y para hacer esa luz encendida usted tiene que estar con sus lámparas llenas de aceite. Y el aceite es tipificando el Espíritu Santo en nosotros. Y cuando la Biblia habla de las vírgenes insensatas y de las prudentes, dice que hubieron unas que se quedaron sin aceite y otras tuvieron aceite extra. Y ese aceite extra se trata de la llenura del Espíritu. Hubieron algunas que se conformaron, parafraseando, hubieron algunas que se conformaron con ir a la iglesia solamente, visitar el templo, ir a adorar a Dios, ir a alabar a Dios allí. Pero mientras estaban fuera de la iglesia, no alababan a Dios, no adoraban a Dios, no testificaban de Dios, no leían la palabra, no oraban, no ayunaban. Y esas fueron las que no llevaron aceite extra. Y cuando llegó el momento que el esposo había de venir, tuvieron que salir a buscar aceite extra, pero cuando regresaron, las puertas estaban cerradas y ya el novio había llegado. ¿Quiénes se salvaron? Las que llevaron aceite extra. Tipo de la llenura del Espíritu. La llenura del Espíritu es hasta que sobreabunde. Entonces, cuando nosotros nos llenamos del Espíritu y comenzamos a vivir lo espiritual en lo espiritual y a trazar lo espiritual en lo espiritual y a buscar el reino de Dios y su justicia, las demás cosas vendrán añadidas y tenemos esa llenura. Esa llenura es el aceite extra y somos candidatos a la salvación. Pero cuando vivimos una vida acostumbrada solamente a llegar a la casa de Dios y fuera de la casa de Dios no nos relacionamos con Dios de ninguna manera, pues somos candidatos a ser cristianos tibios. Y la Biblia dice que los tibios serán vomitados. Y yo creo que usted no está aquí en este evangelio para perderse. Nadie está aquí en el evangelio para perderse. Pero usted necesita hoy, más que nunca, que sabemos que en un momento, un abrir y cerrar de ojos, Jesucristo viene a buscar su iglesia, que usted y yo no sabemos la hora ni el día, aunque hay señales, pero no sabemos ni la hora ni el día en que vendrá Dios a buscar su iglesia. Pues tenemos que estar preparados, guardados irreprensibles en espíritu, alma y cuerpo, y con nuestras lámparas encendidas y nuestro aceite extra, que es símbolo de la llenura del Espíritu. Por eso no podemos contristar, y dice la Biblia, no contristéis al Espíritu Santo por el cual fuiste sellado para el día
de la redención para el día que será levantada la iglesia de esta tierra y en un chasquido de dedos, en un parpadeo de ojos, la iglesia no estará en la tierra. Así que se trata de salvación en el espíritu. Se trata de ser sobrio, de ser justo, de ser piadoso y de que escapemos y renunciemos de la impiedad y los deseos mundanos que batallan con nosotros para que nosotros hagamos nuestra voluntad y no la de Dios. Pero si vencemos esos deseos mundanos, si vencemos esa impiedad, si vencemos la carne y somos guiados por el Espíritu, la Biblia dice que todo el que es guiado por el Espíritu, estos son hijos de Dios. Guiado por su Espíritu, no podré caer. Guiado por su Espíritu, no podré caer. Este Paracleto que a mi lado va, guiado por sendero de justicia y paz. Aleluya. Así que el día de hoy esperamos que este mensaje y esta exhortación haya sido de edificación a su vida, así como lo ha sido para la mía. Que Dios le bendiga, Dios le guarde. Alimentemos nuestro espíritu, hagamos morir lo terrenal en vosotros. Miremos hacia los montes de donde vendrá nuestro socorro y guardémonos irreprensibles en espíritu, alma y cuerpo. Santifiquémonos por dentro y por fuera, que Cristo viene a buscar la amada mía, la paloma mía, la perfecta mía, una iglesia sin mancha y sin arruga, que viva su santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Dios le bendiga, amado.